Luego de la resurrección y posterior ascensión de Cristo al cielo, la iglesia, que por esa época estaba en pañales, quedó a cargo de los apóstoles. Impulsados por el Espíritu Santo y fieles al mandato de Jesús, estos hombres tuvieron la difícil misión de extender la buena nueva a los puntos más recónditos del mundo conocido. Este pequeño video se propone dar una mirada a aquella época desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan, lo que se llama el periodo apostólico. Revisaremos los acontecimientos más importantes de esta época: cuándo y dónde murieron los apóstoles, cuándo se fundaron las primeras comunidades, en qué momento el apóstol Pablo escribió sus cartas, cuál fue el primer evangelio, y lo más importante aún, ¿qué nos dice la historia y la tradición del primer siglo a nosotros los cristianos del siglo XXI? Bienvenidos a Apologética para la Calle. En esta ocasión les traigo la historia de la Iglesia, el periodo apostólico. Es imposible establecer una historia de la Iglesia sin remitirnos primero a Israel, pues en este pueblo con el que Dios ha establecido su alianza, que surge el concepto del Quejal Yahvé, o sea, la Asamblea de Dios, un pueblo santo. La nación de Israel está esperando la pronta venida del Mesías. Este personaje anunciado por los profetas sería descendiente de David y su misión sería liberar a Israel de sus enemigos, en particular de los romanos, que para el siglo I a.C. dominaban todo el mundo conocido. Es en esta época donde nace Jesús, quien inicia su ministerio a la edad de 30 años. Pronto se hace de muchos seguidores y de entre ellos toma a 12 aprendices, a los que llama apóstoles, de los cuales destaca Pedro, quien más tarde será el líder de la comunidad luego de que Jesús suba a los cielos. El mensaje que anuncia Jesús es la buena nueva. Pronto comienzan a llamarlo Cristo o el ungido, el Mesías tan esperado. Pero no solo eso, sino que se revela como el Hijo de Dios, o sea, que ambos tienen la misma naturaleza. En definitiva, Jesús es Dios. Critica la hipocresía y el pecado de los poderosos y las figuras religiosas de aquel tiempo, por lo que su mensaje despierta la incomodidad entre estos grupos que terminan condenándolo a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Lejos de terminar con el movimiento, Cristo resucita al tercer día, tal como lo había anunciado, probando así que era realmente quien dijo ser. Una vez resucitado, Jesús se aparece a los 12 apóstoles por un lapso de 40 días, en los cuales da sus últimas instrucciones. Posterior a eso, asciende a los cielos. 50 días después de esto, en un evento llamado Pentecostés, los apóstoles reunidos en Jerusalén reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar la buena nueva, tal como Jesús se lo había ordenado. El movimiento inicia bien, y son muchísimos los que escuchan el mensaje y se hacen bautizar. La Biblia habla de que se bautizan 3.000 personas en un solo día. El bautismo es la señal distintiva del ingreso y pertenencia al movimiento, que entre el año 33 al 40 después de Cristo se consideraba una secta judía más llamada los nazarenos o los del camino. Hasta este punto, los miembros de la comunidad son solamente judíos de cultura hebrea, pero pronto se les unirían otro tipo de judíos, los de cultura griega, los llamados helenistas. Con el aumento de los miembros también aparecen las primeras disputas internas, y los apóstoles entonces instituyen a ayudantes llamados diáconos, quienes se encargarían de las mesas y de atender a las viudas. Uno de ellos, de nombre Esteban, comienza a predicar en el templo, criticando duramente a los sacerdotes judíos, acusándolos de llevar a Jesús a la muerte. Estos reaccionan apedreando brutalmente a Esteban hasta causarle la muerte. Con la muerte del diácono se establece también la imagen del mártir, vocablo griego que significa testigo, y se utiliza en aquellos que han sufrido persecución y muerte por causa de la fe. Se inicia también la persecución a los seguidores de Jesús, quienes deben huir fuera de Jerusalén, llevando el evangelio fuera de los límites de la ciudad. Se establecen las primeras comunidades cristianas. Saulo de Tarso, un fariseo que había presenciado la muerte de Esteban, se muestra particularmente obstinado en perseguir a los seguidores de Jesús. Pide permiso al Sanedrín para perseguir a los seguidores de Jesús hasta Damasco, pero cuando se dirigía a esa ciudad, recibe una visión de Cristo resucitado, por lo que se convierte a Jesús. Hasta ahora, el evangelio ha sido predicado a judíos o a hombres dentro de un contexto judío. Pero, ¿qué sucede con los no judíos? ¿Qué sucede con los gentiles? ¿Para ellos también es la buena nueva? Bueno, sería Pedro, el líder de los 12, quien predica y bautiza al primer gentil, curiosamente, un romano, un centurión llamado Cornelio.
Pedro queda maravillado al ver cómo toda la familia de Cornelio recibe el Espíritu Santo, por lo que todos son bautizados y recibidos en la comunidad. Los apóstoles inician sus viajes misioneros, algunos regresando posteriormente a Jerusalén, otros en cambio reciben la corona del martirio mientras realizaban sus viajes. Santiago el Mayor llega hasta España, pero cuando regresa a Jerusalén en el año 44 después de Cristo, muere degollado por orden de Herodes Agripa. Saulo, ahora llamado Pablo, después de presentarse ante Pedro, Santiago el Menor y a Juan, comienza su labor misionera en Antioquía, donde en compañía con Bernabé comienza predicando a los judíos para luego predicar a los gentiles. En esta región donde a los seguidores de Jesús se les llama por primera vez cristianos. Esto provocaría problemas con una facción proveniente del judaísmo, quienes creían que los gentiles conversos debían primero convertirse al judaísmo antes de ser cristianos. Esto en contraposición a la visión de Pablo, que creía que no se les debía imponer ninguna obligación judía a los gentiles. Esta controversia escaló a tal punto que se tuvo que reunir la iglesia en pleno en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo. Pedro, como cabeza de la comunidad, admite la posición de Pablo de no imponer a los gentiles conversos ninguna imposición del judaísmo más allá de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, la sangre, lo ahogado y la fornicación. Con esto, la iglesia se hace realmente universal o católica. Poco antes de esto, en el 49 después de Cristo, Santiago el Menor habría escrito la carta que lleva su nombre. Este Santiago es el hijo de Alfeo y hermano de Judas Tadeo. Aproximadamente en el 50 después de Cristo se escribe la Didaché, o la enseñanza de los 12 apóstoles, texto de gran valor, pues se trata del primer catecismo de la historia de la Iglesia. Codifica las reglas de vida que se deben saber los cristianos de manera práctica para la enseñanza, además de establecer guías para las celebraciones litúrgicas. Ese mismo año, Pablo escribiría su primera carta, la de los Gálatas. En esa comunidad se estaba extendiendo la doctrina de los judaizantes, los mismos con los que se había enfrentado en el Concilio de Jerusalén. Por lo que Pablo llama al orden a esta comunidad. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Algunos gálatas se estaban dejando convencer de que debían practicar las normas judías para poder reafirmar su salvación. Pablo refuta esta postura, recordándoles que fueron llamados a recibir la salvación como un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley. Aproximadamente en el 51 después de Cristo, Pablo emprende su segundo viaje misionero y con esto el evangelio llega a Europa. Se fundan comunidades en Filipos, Tesalónica, en Corinto, incluso llega a la capital del mundo griego, a Atenas. Sin embargo, en esta última ciudad no es tan bien recibido el mensaje y los oyentes de Pablo se despiden con un "te oiremos sobre esto en otra ocasión". Poco después, en esa misma fecha, escribiría la primera carta a los tesalonicenses, para dar respuesta a las problemáticas que se desarrollaban en esa comunidad. Este es un escrito de exhortación y de consuelo a la unidad a la comunidad cristiana de Tesalónica, que básicamente son helénicos viviendo en un entorno no cristiano y por lo mismo muchas veces hostil. Al año siguiente, en el 52 después de Cristo, escribe la segunda carta a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero de Pablo, en el 53 después de Cristo, vuelve a los territorios de Asia y Europa. Aquí se enfrenta a la hostilidad de judíos y paganos que no aceptan el evangelio. En ciudades como Corinto se manifiestan diversidad de carisma y dones. Curiosamente, en esta comunidad también aparecen conflictos bastante graves, por lo que Pablo denuncia y llama al orden, por lo que desde la ciudad de Éfeso les dedica la primera carta a los corintios en el 57 después de Cristo. Al año siguiente, Pablo le escribe a los cristianos de Roma la carta a los romanos en el 58 después de Cristo. El cuarto viaje de Pablo es también llamado el viaje de la cautividad, ya que inicia porque es tomado prisionero en Jerusalén al final de su tercer viaje. Llegaría a Roma alrededor del año 62 después de Cristo y según el reporte de Lucas, en donde estaría cerca de 2 años, en donde podía predicar con relativa libertad. En ese mismo año escribiría la carta a los Efesios, los Colosenses, los Filipenses y la carta a Filemón. En el 62 después de Cristo muere lapidado en Jerusalén Santiago el Menor. Judas Tadeo escribe la carta que lleva su nombre. Poco después, tanto él como Simón el Cananeo o el Celote mueren en el 62 en Persia. En el 63 después de Cristo muere degollado y crucificado en Grecia el apóstol Andrés,
quien además fue obispo de Bizancio en el 34 al 38 después de Cristo. Es importante este detalle, ya que Bizancio, más tarde llamada Constantinopla, se separará de la sede de Roma en el cisma de Oriente en el año 1052, dando origen a los ortodoxos. Entre el año 63 al 64 después de Cristo, Pablo escribe las cartas de 1 y 2 Timoteo y la carta de Tito. En el 2 Timoteo, Pablo se siente próximo a morir, por lo que se despide de Timoteo. En el año 64 después de Cristo, Pablo es ejecutado como ciudadano romano, esto es, decapitado, en el lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pablo en Extramuros, en Roma. Alrededor del año 64 después de Cristo, llega a Roma el apóstol Pedro, convirtiéndose en obispo de dicha ciudad, siendo martirizado en el año 67 después de Cristo, fecha en la que Nerón inicia la persecución romana hacia los cristianos. Una antigua tradición cuenta que al estallar la persecución, muchos deciden huir de Roma. Entre ellos se encontraba Pedro, mientras salía de la ciudad, tiene una visión de Cristo, quien cargando con una cruz se dirigía a Roma. «Quo vadis Domine?», pregunta el apóstol, lo que en español quiere decir «¿A dónde vas, Señor?», a lo que Jesús le responde «Voy a Roma, a ser crucificado por segunda vez». Pedro comprende que estas palabras significaban que Jesús le pedía valentía para afrontar el destino del que estaba huyendo. San Pedro se da la vuelta y regresa a la ciudad, en donde es prontamente apresado. Luego de esto es condenado a morir crucificado, no sin antes solicitar a sus verdugos que lo coloquen de cabeza, ya que no se sentía digno de morir como su Señor. Sus restos fueron sepultados en la colina Vaticana, lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, sede de la Iglesia Católica. Aproximadamente en el año 65 después de Cristo, Pedro escribe la primera carta que lleva su nombre. El año siguiente, en el 66 después de Cristo, se escribiría la segunda carta del apóstol Pedro. Lino es elegido como obispo y sucesor del apóstol Pedro en el año 68 después de Cristo. Se inicia con esto la sucesión apostólica de la sede de Roma. Según la tradición, este Lino sería el mismo que Pablo menciona en la segunda carta a Timoteo. Ese mismo año, en la ciudad armenia de Albanópolis, muere desollado vivo y posteriormente crucificado el apóstol Bartolomé. En el 69 después de Cristo muere Tito, quien por ese entonces era obispo de Creta. Alrededor del año 70 después de Cristo, Pablo escribe su evangelio, de acuerdo a lo que aprendió y escuchó de los labios del mismo Pedro. Recordemos que Marcos fue compañero de viajes tanto de Pablo como de Pedro. Sin embargo, con este último compartiría mucho más. Además se dice que hacía las veces de su escribano, por lo que muy probablemente las cartas de Pedro fueron escritas por la pluma de Marcos. Poco tiempo después, pero en ese mismo año, se produce el sitio de Jerusalén por parte del ejército de Tito, el cual termina con la destrucción y saqueo de la ciudad. Se inicia con esto la diáspora judía. En esa misma fecha, Juan escribiría el evangelio que lleva su nombre. En el 72 después de Cristo, Tomás el apóstol, también llamado el mellizo, muere apuñalado con una lanza cuando evangelizaba la India. En el 74 después de Cristo, muere en Etiopía el apóstol Mateo, luego de haber escrito el evangelio que lleva su nombre. El público de Mateo son comunidades de judíos conversos al cristianismo, a quienes les muestra que Jesús es el Mesías que tanto esperaban. Ningún otro evangelista cita con más ocasiones el Antiguo Testamento, es el primero también de los llamados evangelios sinópticos. Lino muere martirizado en Roma aproximadamente en el 79 después de Cristo. Al 80 después de Cristo muere martirizado en Hierápolis el apóstol Felipe. En ese mismo año, Lucas escribe su evangelio. Según sus propias palabras, el médico griego se dedicó a investigar en las fuentes primarias y a entrevistar a los testigos presenciales de los acontecimientos narrados en su evangelio. Anacleto es ordenado obispo de Roma en el 80 después de Cristo. En su pontificado se inicia una nueva persecución contra los cristianos, esta vez por parte del emperador Domiciano. Moriría martirizado alrededor del año 92 después de Cristo. Aproximadamente en el 85 al 95 después de Cristo, Juan escribe sus 3 cartas. Estas obras son una magnífica síntesis hecha desde una óptica muy especial de lo que tiene que ser la vida cristiana. En el 93 después de Cristo, Clemente es ordenado obispo de Roma y por consiguiente es considerado el 4º papa en la línea apostólica. Juan es envenenado pero sobrevive, por lo que es desterrado a la colonia penal de la isla de Patmos en el 95 después de Cristo. Clemente de Roma escribe la carta a los Corintios alrededor del año 96 después de Cristo. Clemente escribe en respuesta a una sedición de esa comunidad. Varios presbíteros habían sido removidos ilegítimamente de su ministerio, por lo que insta a la reconciliación de las partes involucradas, obedeciendo a la jerarquía legítima
que fue establecida originalmente por los apóstoles en esa ciudad. Esto desde su cargo como obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica. Los corintios obedecen y restituyen a los presbíteros en sus cargos. Ese mismo año muere martirizado Timoteo, que era por ese entonces obispo de Éfeso. Al año siguiente, en el 98 después de Cristo, Clemente es desterrado por orden del mismo emperador Trajano. Luego de negarse a adorar a Júpiter, es condenado a morir lanzado al fondo de un lago con un ancla atada al cuello para que sus restos no fueran recuperados ni venerados. Sin embargo, milagrosamente las aguas devolvieron el cuerpo de Clemente. Ese mismo año sería elegido el quinto papa en línea de sucesión, Evaristo. Aproximadamente en el año 98 después de Cristo, un anciano Juan escribe el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Mediante visiones y símbolos, el apóstol nos expone un panorama de la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Nos muestra la lucha cósmica de Cristo con las fuerzas malignas lideradas por Satanás. Sin embargo, nos llama a la esperanza, pues Cristo ha vencido el pecado y con él los cristianos también son vencedores. Al año siguiente, en el 99 después de Cristo, algunos dicen en el 100 después de Cristo, muere Juan, el último apóstol que quedaba vivo. Esto marca el fin de la era apostólica. Espero que te haya gustado este video y de ser así, te pido que le des un me gusta, una compartida y si aún no lo has hecho, te suscribas al canal, porque te recuerdo que es gratis y nos ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más personas a las que puede resultar de bendición. Sigue formándote en la fe y recuerda, dato mata relato, que no te la cuenten. Apologética para la calle.